Como teníamos planeado el día de hoy, lastimosamente creo que solamente tuvimos 4 días del curso, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la parte teórica de la contabilidad. Es esencialmente los conceptos básicos que uno necesita saber para poder realizar la contabilidad, ya sea de un negocio, de una empresa, en la banca, en cualquier institución. La contabilidad es universal, es una de las materias, bueno, hay varias materias que se aplican a nivel universal, a nivel mundial, y una de ellas es la contabilidad. La contabilidad, donde sea que usted vaya, ya sea en Argentina, en Brasil, a excepción del idioma, o en Estados Unidos, sigue siendo lo mismo, ¿no? El activo, el pasivo, los conceptos son definiciones mundiales, definiciones globales que los vamos a ir adoptando también nosotros, ¿ya? Y como una introducción, nosotros la contabilidad requiere que sea confiable, ¿no? La contabilidad tiene que ser oportuna y confiable, es uno de los requerimientos que nosotros como usuarios de la contabilidad necesitamos que sea, ¿no? Algo confiable, algo oportuno, que nos llegue de forma oportuna para nosotros poder analizar esa información que nos lanza la contabilidad y poder llegar a tomar decisiones importantes y oportunas también. Dentro de esto tenemos obviamente normas, en todo hay normas, ¿no? Hay normas, hay procedimientos, hay reglas que debemos seguir para llevar una contabilidad adecuada. En Bolivia nosotros tenemos la contabilidad normada bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Son 14 normas, ¿ya? Las mismas tienen plena vigencia en nuestro país solamente, ¿no? Esas 14 normas que les he mencionado son solamente vigentes en nuestro país. Obviamente tienen unas características especiales de acuerdo a lo que tenemos en nuestro país, pero poco a poco ya se va entendiendo que la contabilidad es pues algo global, algo universal. Entonces ya vamos entrando de a poco a mencionar, no solamente a mencionar, algunas empresas ya aplican lo que son las normas internacionales de contabilidad, o las denominadas también normas internacionales de información financiera. Entonces estas normas ya se están aplicando en nuestro país, pero en ausencia de un pronunciamiento o una normativa específica que nos falte en nuestro país, en nuestras 14 normas. Ya estas 14 normas que tenemos están emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que es como que dependiente del Colegio Nacional de Auditores de Bolivia, ¿ya? Ellos, a través de este Consejo Técnico, han emitido las normas, las 14 normas que tenemos, pero el problema no radica en que uno, como profesional contable, tal vez tiene todas las ganas de emitir información financiera confiable, real, oportuna, etcétera. Pero el que manda prácticamente en Bolivia es la parte tributaria, y no solo en Bolivia, en varios países elaboramos estados financieros simplemente para cumplir esta obligación de impuestos, ¿ya? Entonces nuestros estados financieros prácticamente son como que muy tributarios en esa parte, ¿no? Solamente es para cumplimiento tributario y no así para el análisis como tal, porque los estados financieros tienen la finalidad de poder realizar un análisis y que esto nos sirva para tomar decisiones importantes para el futuro, ¿ya? Eso a nivel de introducción. Ahora también en el tema contable manejamos documentación, y una de ellas es el libro diario. Libro diario, también llamados como comprobantes, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, comprobantes de traspasos o diarios, o libros diarios. También le ponen otros nombres, ¿no? He visto que las empresas van definiendo, le van poniendo nombrecitos, pero el libro diario no cambia su esencia, su forma de ser. El libro diario, su concepto es el de registrar diariamente todas las transacciones, las operaciones de una entidad, de un ente, de forma cronológica, de forma ininterrumpida, no podemos interrumpir la actividad de los comprobantes o el libro diario. Entonces una transacción que se registra
además por fechas, ¿no? No podemos también saltarnos de fechas o ir para atrás en las fechas. Entonces, obviamente, actualmente con los softwares que tenemos en contabilidad, podemos registrar transacciones, ¿no? Hoy podemos registrar de hoy, también podemos registrar de ayer, de antes de ayer, del mes pasado, etcétera. Pero al final nuestro sistema lo va a ordenar todo y va a estar como nos pide el código de comercio. También tenemos que tener libros mayores. El libro mayor no es más que el resumen de los libros diarios, un resumen pero por cuentas, ¿no? Más adelante vamos a ir a ver qué son las cuentas. Yo lo llamo al libro mayor un extracto bancario, es la definición más que uno más lo podría entender, ¿no? La mayoría de nosotros ha visto más que todo un extracto bancario, porque en nuestro celular, por el internet, o nos envían un extracto bancario del banco para revisar nuestras transacciones de nuestra cuenta, de una cuenta, ¿no? Digamos la cuenta en Banco Nacional, en bolivianos, ¿no? Entonces nos dan todo un detalle, un extracto de esa cuenta solamente. En la contabilidad es lo propio. Tenemos igual cuentas que pueden ser bancos, cajas, cuentas por cobrar, de las ventas que yo haya realizado, y es de la misma forma, tienen ingresos, salidas, todo ese movimiento. Entonces ese resumen está en el libro mayor y separado por cuentas. Después tenemos el libro de inventarios de mercaderías, ¿no? Obviamente no solo de mercaderías, inventarios de activos fijos, tenemos inventarios de materias primas, productos en proceso, etcétera. Todos los inventarios que un negocio tenga. Y esto es muy importante, ya, justamente para lo que nos decía en el tema tributario, respaldar nuestras operaciones, ¿no? Materializar, o sea, demostrar que esa transacción ha existido. Entonces, por un lado tenemos el comprobante contable que tienen todas las firmas del representante legal, gerente o gerente de administración, del dueño de la empresa, el contador que es el aval, es el garante del que ha registrado las transacciones en el comprobante o libro diario, ¿ya? Y tenemos el libro de inventarios o Cardex físico valorado. Ahí está, ¿no? Lo que hemos comprado va a estar ingresando en el Cardex, y cuando lo vayamos a utilizar o vender va a estar registrada también su salida. Va a tener la firma obviamente del responsable del almacén, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más respaldos tengamos, es mucho mejor para impuestos nacionales, para respaldar estas transacciones. También tenemos el libro de ventas y compras, que es prácticamente un tema tributario que ya poco a poco está tendiendo a desaparecer, ¿no? Con la implementación de las facturaciones virtuales o facturaciones en línea. Entonces esto como que ya tiene una tendencia hacia desaparecer, digamos, ¿no? La idea es, como ya todo va a estar en línea, las facturas, impuestos ya sabe en qué momento se emite una factura, en qué momento se anula, en qué momento se modifica tal vez, aunque creo que no hay excepción de modificar, a menos que tengas tu sistema propio. Entonces, impuestos ya sabe todas estas transacciones, estos movimientos de la facturación, ya sabe en tiempo real y en el momento en que usted hace clic para emitir una factura. Definición de la contabilidad. La contabilidad es un sistema, obviamente es un sistema porque compone de varios procesos, ¿no? Un sistema de información que consiste en el arte de registrar, clasificar y resumir de forma significativa y en términos de dinero las operaciones mercantiles de carácter financiero que realizan las empresas, así como es parte de la contabilidad el interpretar sus resultados. Bueno, en el momento de llevar un registro en el libro diario estamos hablando de registrar. Clasificar es el libro mayor, estamos mayorizando, estamos clasificando por cuentas. Al momento de resumir estamos hablando de emitir los estados financieros, que son los informes finales de la contabilidad, que obviamente están condensadas. A algunos contadores les gusta hacer varias hojas, muy detallado. Otros contadores los hacemos de forma muy sintetizada y muy fácil de entender en una hojita, cosa que usted haga la hojita y pueda interpretar rápidamente qué es lo que ha sucedido durante una gestión, porque los estados financieros se emiten por gestiones, ¿no? Hay principios, los vamos a ir viendo. Hay principios, obviamente uno los puede emitir mensualmente, bimensual, trimestral, semestral, pero tiene que ser uniforme esa emisión. ¿Para qué? Para que pues yo pueda comparar un periodo con otro periodo.
No puedo comparar un periodo anual con un mes, digamos, no hay punto de comparación. Los objetivos de la contabilidad es conocer primero la situación económica de la empresa, ¿no? Si se ha obtenido ganancias, se ha obtenido pérdidas, y no solo eso, ¿no? Porque a nosotros, emprendedores o dueños de negocios, e incluso los que trabajan en empresas como dependientes, no solo les interesa conocer el resultado, si ha habido cuánto de ganancia, cuánto de pérdida, etcétera. Les interesa más saber en qué parte han sido más eficientes, si a nivel de resultados brutos, a nivel de resultados operativos, o si tienen mucho costo financiero, etcétera, ¿no? Hay que ir viendo, o costo de inversión, o sea, mi capital, ¿no? Tengo que saber si mi capital me está ayudando a generar ingresos o está un poco lento, digamos, o hay que hacer algo para impulsar esto, ¿no? Entonces los estados financieros nos van a dar a conocer esa situación. También nos dan a conocer la situación financiera. La situación financiera es como una fotografía, es como capturar un instante, pero de un negocio. Es como sacar una foto en este momento y vemos qué tenemos. Por ejemplo, tenemos dinero en efectivo, tenemos dinero en el banco, ya, con una fecha de corte, digamos 31 de diciembre de 2019, hemos cortado la gestión y decimos qué es lo que tenemos a esa fecha, qué activos, qué deudas tenemos, qué cosas nos deben a nosotros, tenemos créditos financieros, ¿no? Tenemos capital, tenemos resultados, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información instantánea nos toma el estado de situación financiera o el balance general. La importancia, como lo habíamos dicho, radica en que nos ayuda, nos da la contabilidad cierta información económica financiera para tomar decisiones en un negocio, que es lo más importante. Obviamente, si tenemos nuestra información financiera y contable a destiempo, por ejemplo, sí, está siendo grabado, lo van a poder ver igual mañana o cuando ustedes gusten. Estamos grabando el curso. Entonces, les decía, si una empresa genera resultados financieros a destiempo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo la costumbre de los contadores acá en Bolivia, ¿no? En marzo están empezando a hacer resultados financieros, ¿no? Prácticamente una reconstrucción, ¿no? Hay que adivinar qué es lo que ha pasado el año pasado, ¿no? ¿Qué habría pasado ahí? Hay unos recibos, hay facturas, parece que han comprado esto, y vamos a suponer que todo ha sido efectivo. Eso es uno de los principios, que prácticamente es un principio, ¿no? Es una regla general, creo, en los contadores. Registran todo lo que es compras ha sido efectivo, caja. Todo lo que hemos vendido, caja. O sea, no importa. Por eso les decía, ¿no?, que estos estados financieros no sirven porque son para propuestos tributarios. Solamente está la información de lo que hemos declarado impuestos. No está ninguna otra información más. Y eso obviamente al dueño del negocio, al emprendedor, no le sirve de nada, pues es un papel más que puede tirarlo y listo, ¿no? No sirve de nada, a menos que para respaldar sus impuestos, nada más, pero después no sirve, ¿no? Porque no tiene todos sus gastos reales, no están todos sus ingresos, entonces no le sirve de nada. Y como les decía, hay principios en la contabilidad que son como que conceptos que nos van a ayudar a analizar, a interpretar nuestra contabilidad, porque siempre a medida que vayamos registrando nuestras operaciones, es como registrar, digamos, ¿no? En nuestra casa compramos, digamos, una bicicleta, vamos a analizar y decir, a ver, esto es un activo, esto es un gasto, ¿qué es? Entonces voy a registrar en mi cuaderno de notas, digamos, ¿no? Voy a registrar que hemos comprado una bicicleta, un vehículos o algo así, ¿no? En seres, digamos. Voy a ir registrando, clasificando, etcétera. Alimentación, puedo poner una cuenta de compras o alimentación y voy a ir registrando todo lo que vaya a gastar en esa cuenta. Mis ingresos, sueldos y salarios, honorarios, ¿no? Intereses bancarios, tal vez por cuentas de ahorro. Mis ingresos, voy a tener mis salidas, puedo llevar una contabilidad doméstica. Ahí la contabilidad doméstica, que obviamente se registra todas las operaciones de tu vivienda. ¿Esto en qué te va a ayudar?
también a hacer un análisis ya de tus gastos, de tus ingresos, y que tú también tal vez te puedas controlar un poco tus gastos o mejorar tus ingresos de alguna forma. Ya, entonces esa es la forma, ¿no? Pero hay reglas, y una de ellas, el principio fundamental o postulado básico en la contabilidad, es la equidad. ¿Qué nos dice? Que debe haber una equidad entre los intereses en juego, ¿no? Por ejemplo, yo, dueño de negocio, tengo un interés que a mí lo único que me interesa es ganar, 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 pagar menos impuestos. Ese es mi interés como empresario. Ganar lo máximo posible. Mi contador tiene otro interés, ¿no? El interés del contador es reflejar una información real, lo más real posible, y tributar sobre lo que corresponda, ¿no? Sus conocimientos le dicen cómo tiene que hacerlo y lo hace de esa forma. Pero puede haber algún momento en que estos intereses choquen, ¿no? El dueño diga, sabes que no, está mal lo que estás haciendo, ¿no? El contador no, se cierra y dice, no, esto está bien, y hay unos intereses que están en juego. Entonces tiene que haber una equidad donde el contador debe saber llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Entonces ese es uno de los principios importantes. Después tenemos principios generales. Por ejemplo, el principio de ente, que nos dice que la contabilidad no puede ser llevado sobre una entidad que no está registrada, por ejemplo. No tiene que haber una empresa, no podemos llevar una contabilidad ficticia, ¿no? O doble contabilidad. Por ejemplo, tenemos un negocio, ¿ya? Y llevamos contabilidad sobre solamente la parte tributaria, y nos olvidamos de lo que es todas sus operaciones corrientes, lo que realmente ha sucedido. Entonces, como contadores, tal vez estamos entrando ahorita en un conflicto, ¿ya?, al interpretar el principio de ente, ¿no? Estamos llevando como que una contabilidad de un ente que no es el real, solamente es un ente tributario. Entonces, hay un conflicto también de intereses que mientras no sea castigado, pues es como que es válido, ¿no? El otro principio de bienes económicos. Los estados financieros siempre se van a referir a bienes económicos, ¿no? Todo lo que tenga un negocio, todo, absolutamente todo, debe estar expresado en términos monetarios, necesariamente. Moneda en cuenta, todas los estados financieros, todas las transacciones que nosotros realicemos deben ser llevados en una moneda de curso legal dentro de nuestro país. En este caso quiere decir en bolivianos. Obviamente se puede llevar estos estados financieros a otro idioma, a otra moneda, ¿no? Obviamente, en ese caso hay que hacer una traducción de los estados financieros. Obviamente he tenido oportunidad de trabajar con organismos internacionales, y lo que hacíamos es traducir. No solamente hay que traducir de idioma, hay que cambiar los tipos de cambio, ¿no? Hay que mandar en dólares, en euros. Entonces hay un trabajo distinto que hacer, pero sí, lo primero que debemos elaborar son estados financieros en moneda de curso legal. Ese va a ser como que el original, y después los otros van a ser como que las versiones en español, en portugués, en versión en inglés, etcétera, ¿no? Pero son ya versionamientos de la original. Empresa en marcha es otro principio muy importante que no se ha estado tomando muy en cuenta. Por ejemplo, he visto empresas que siempre tienen pérdidas, y esto hablo de empresas pequeñas, ¿no? Negocios pequeños. Siempre tienen pérdidas, cada año tienen pérdidas, y cuando ya la pérdida supera su propio patrimonio, su propio capital, quiere decir que los 10.000 que he invertido, un ejemplo, para un negocio, ya los he perdido. No he obtenido ganancias, solo eran gastos, 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 y parece que no he vendido nada. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Es como que el negocio ya hubiera quebrado, ¿no? Ya no hay más con qué generar dinero, entonces ya estoy quebrado. ¿Qué hacen? Incremento de capital, ¿no? Hacen un incremento de capital, o sea, aporte patrimonial transitorio lo llaman también. O sea, es un aporte como que en tránsito, no se ha legalizado, porque para hacer un incremento de capital hay que hacer un trámite en el registro de comercio. Entonces hay estas cuentas que están como que capital transitorio, etcétera, ¿no? Aportes patrimoniales en tránsito, digamos, que todavía no están legalizados. Entonces con eso como que salvan, ya vuelves a invertir otro capital y tu negocio supuestamente vuelve a tirar vuelo, ¿no? A lanzar al aire. Bueno, pero son pues jugadetas, digamos, que a veces los contadores realizan. Pero
Obviamente es por el conflicto de intereses que hay, ¿no? ¿Qué nos dice también el principio de empresa en marcha? Nos dice que, bueno, aparte de que la empresa debe tener plena vigencia, tiene que tener además una proyección futura. Hay empresas que en verdad han tenido pérdidas. Por ejemplo, este año muchas empresas van a tener pérdidas, pero sin embargo la proyección tenemos que ver. Puede que estas empresas hayan quebrado incluso, ¿ya? Pero puede que de parte de la directiva de la empresa, de parte de los dueños, haya todavía la proyección de al año poderse lanzar, de nuevo hacer un relanzamiento, invertir, inyectar más capital y poder seguir operando. Entonces tiene que estar en plena vigencia o tiene que haber una proyección futura. Otro principio, la evaluación al costo, es otro muy importante también, ya que nos dice que cuando nosotros registremos algún bien en nuestros estados financieros deben considerarse la evaluación de su costo de adquisición o producción. Por ejemplo, un costo de adquisición es, por ejemplo, yo compro esta computadora, su costo de adquisición es no solamente el precio que yo he pagado por la computadora, sino todos aquellos costos relacionados hasta su pleno funcionamiento. Ejemplo, puede que yo haya comprado la licencia del Windows, la licencia del Office tal vez, ¿no? Es necesario para que la computadora funcione, tengo que tener el Office, la licencia del Office. Puede que compre periféricos, o sea, un ratoncito, ¿no? Aparte porque el teclado a veces es un poco incómodo y es más fácil agarrar el ratoncito. Puede que otros también se compran otro tecladito, ¿no? Que tenga un poco más amplio y tenga números y todo. Entonces, todos estos accesorios y repuestos o algo que necesite la computadora para que esté en pleno funcionamiento y esté al 100%, entonces todos estos costos van a formar parte de este bien. Ese es el costo de adquisición. Incluso si yo he gastado, digamos, en el transporte de taxi, digamos, en que me lo traiga un técnico que me lo haga la instalación, entonces todos esos costos anexos, ya que estén relacionados, costos conexos, son parte del bien, son costos parte del bien. Entonces van a formar parte de varias cuestiones, ¿no? El valor que he pagado, los transportes, los periféricos, las licencias, todo eso vamos a sumar y ese va a ser el valor del activo. Es el costo de adquisición. Costo de producción es todo lo que me cuesta producir, esto generalmente en fábricas, ¿no? Todo lo que me cuesta producir es una computadora, puede ser pues los plásticos, los teclados, sus chips, memorias, todo lo que yo he adquirido en materia prima, todo lo que yo estoy utilizando en mano de obra, costos indirectos, todo eso va a formar parte del costo de ese bien, ¿ya? Y que obviamente después me va a ayudar a determinar su costo unitario y con eso recién yo poder establecer precios. Entonces de esa forma se maneja el tema del costo de evaluación, más lo van a poder ver también en temas de importaciones, como les había comentado, ¿no? En temas de importación entran el valor del bien, los costos del transporte, el flete, los seguros, los gravámenes, entonces todo lo que nosotros hemos pagado van a formar parte del costo de estos bienes. El ejercicio es la condición, nos establece principalmente el periodo. ¿Cómo es que nosotros vamos a elaborar nuestros estados financieros? ¿Por qué periodos? Obviamente tiene que haber uniformidad en esto, no podemos elaborar a veces un estado financiero mensual y después bimensual, trimestral, etcétera, ¿no? Empresas grandes que ya analicen sus estados financieros y que les interesa saber su situación económica financiera, emiten estados financieros por lo general de forma mensual y máximo hasta el 5 o 10, digamos, de cada mes. Porque ya después también ya nos sirve, pues no, ya pasó un mes, ¿de qué me va a servir que me esté llegando casi cuando está finalizando el otro mes? Ya, no sirve de mucho, tienen que ser entonces los estados financieros veloces, rápido, tienen que estar rápido para que uno pueda tomar acciones rápidamente. ¿Ya? Entonces puede haber periodos mensuales, pueden haber bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, etcétera, ¿no? O sea, eso ya depende del ente, de cómo quiera realizar el análisis de los estados financieros. Ahora, en el tema anual, en el tema tributario, ellos nos lo piden de forma anual, ¿no? 12 meses. El principio del devengado, ¿ya? El devengado nos dice que podemos registrar nuestras operaciones económicas
sin entrar en consideración, por ejemplo, si se ha cobrado o se ha pagado. Si hemos tenido ingresos, hemos prestado, por ejemplo, algún servicio contable, digamos, hemos elaborado estados financieros o algo, entonces lo que tenemos que hacer es devengar. Entonces, como ya hemos elaborado los estados financieros, ya hemos cumplido con el servicio, pero todavía no nos han pagado, pero tenemos que reconocer esto como un ingreso. Obviamente vamos a registrar como que todavía nos deben, pero sí ya tengo un ingreso. Eso se refiere el devengado. No puede que ya hemos prestado un servicio y ya nos deben, ¿no? Entonces ese monto va a ser registrado como ingreso. Ahora lo contrario fuera un gasto, ¿no? O un bien que hayamos adquirido. Ya tenemos que registrarlo en cuanto nosotros lo hayamos adquirido el bien o ya lo estamos usando. Lo registramos en nuestra contabilidad. Puede que nos lo haya dado a crédito, ¿no? A 30 días, 60 días, etcétera. No lo he pagado todavía. A nivel de efectivo no ha salido el dinero, ¿no? Pero sin embargo ya el bien lo tengo, el servicio ya lo he consumido, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser registrado sin importar si hemos cobrado o pagado. Otro de los principios importantes es la objetividad, ¿no? Los cambios en los activos y pasivos y la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto sea posible. Ese es el tema de la objetividad. O sea, también entra un poco con el devengado. O sea, el devengado nos dice que tenemos que registrar cuando ya tenemos algún ingreso, pero todavía no nos han pagado, o todavía no hemos pagado nosotros, ¿no? No hemos cobrado o pagado. El tema de objetividad nos dice que ese servicio que ya has terminado tiene que ser pues real, tiene que ser monetizado, ¿no? Así por así decirlo, tiene que ser pues contabilizado, tiene que saberse cuánto ha costado, ¿no? No podemos inventar, no podemos hacer una proyección, unas matemáticas, estadísticas y todo eso y determinar cuánto más o menos va a ser el ingreso. No puede haber aquello. En objetividad tiene que haber algo real, ¿no? Puede haber un contrato, etcétera, ¿no? Puede haber algo real de bajo qué condiciones se ha cumplido el servicio y bajo qué condiciones ya tenemos un ingreso, ¿no? Entonces tenemos que considerar aquello, en activos, en pasivos, en patrimonio, en todo, tenemos que considerar que sea real y lo tenemos que registrar tan pronto sea posible. La realización, los resultados económicos solo deben computarse cuando se han realizado. Es también muy similar al devengado, ¿ya? La prudencia, cuando deba elegir entre dos valores, ¿no? Para un activo, normalmente se debe optar por el más bajo. Esto cuando nos dicen, ¿no? Si vas a registrar un activo, debes tomar en cuenta su costo de recuperación o valor de mercado, el más bajo. Generalmente se usa esto para determinar el valor de nuestros inventarios, el valor de nuestros activos, para el tema de la valuación. Entonces debemos optar por un valor más bajo, el de mercado o el de costo, el más bajo. Por un tema de prudencia, para no entrar mucho en querer subvaluar nuestros estados financieros. La uniformidad, los principios generales, ¿no? Cuando fueren aplicables y normas particulares utilizados para preparar estados financieros de un determinado ente, deben ser preparados uniformemente de un ejercicio a otro. O sea, ustedes tal vez han visto en algunos estados financieros que tienen sus notas, ¿verdad? En la primera parte de las notas están las políticas contables. A esto se refiere el tema de uniformidad. Es que tenemos varias políticas. Por ejemplo, en cuentas por cobrar tenemos una política de cómo registrar las cuentas malas, el castigo de cuentas por cobrar. Los inventarios, tenemos una política de cómo se va a hacer la salida de los inventarios, cómo se va a evaluar los inventarios, en activos lo propio, así sucesivamente. En cada partida contable tenemos una política contable. Entonces estas políticas, estos principios, normas internas de la empresa, no pueden sufrir cambios en un ejercicio u otro, ¿no? Si va a haber algún cambio, tiene que ser obviamente justificado. El tema de la materialidad es otro principio también muy importante. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Y esto va es contraproducente a lo que les decía, ¿no? Cuando yo contador, me traen sus transacciones el mes de marzo, sus facturas de compras y ventas, hágamelo mis estados financieros, te dice, ¿no? Y haces, pues, ¿qué vas a hacer? Es suponer de que todas sus ventas han sido con caja, en efectivo, y las compras han sido en efectivo. Entonces materialidad nos dice que debe tener un sentido práctico.
¿Qué tal si esta empresa tiene una cuenta bancaria? No podemos operar de la misma forma con caja, ¿verdad? Entonces debe haber un sentido práctico. Tal vez inicialmente debemos hacer una entrevista, decir cómo ha manejado su contabilidad, maneja todo con caja, qué cuentas, si tiene una política de cuentas por cobrar, ¿no? Tal vez tiene una política, ¿no? Puede que tenga a 30 días, a 60 días, entonces según eso podemos tal vez ir viendo el tema práctico para poder realizar nuestros resultados, perdón, nuestros registros contables. Tiene que ser práctico, tiene que ser algo real y demostrable. Exposición: los estados financieros deben contener toda la información básica y discriminación básica y adicional que sea necesaria. Obviamente, en los estados financieros tiene que estar toda la información. Ahora, cómo lo presentes es otro, ¿no? Es otro tema. Pero tiene que estar toda la información y de forma bien expuesta. Obviamente hay varias formas de exponer. La que comúnmente se utiliza en los estados financieros es el nivel de disponibilidad y nivel de exigibilidad. Nivel de disponibilidad quiere decir que en la parte de arriba, en la primera parte, vamos a considerar los activos más líquidos, los que podamos utilizar de forma inmediata. Y así sucesivamente vamos bajando hacia abajo a aquellos activos que no se pueden disponer de forma inmediata. En los pasivos y patrimonio lo propio. Tenemos aquellos pasivos, deudas, que son obligaciones de corto plazo, son los que tenemos que pagar más rápidamente, y vamos bajando a aquellas deudas que son de largo plazo, que tenemos todavía un plazo más largo. Ya, en el tema de la ecuación contable tenemos, ya entrando a la parte técnica, tenemos varios conceptos, y nuestros estados financieros generalmente se dividen o nacen de estos 4 o 5 conceptos, ¿no? La ecuación fundamental, lo más general en la contabilidad, hablamos de ecuaciones, pero no son logaritmos, elevaciones x al cuadrado, etcétera. No se asusten, eso no se aplica en realidad mucho en la parte contable, pero sí tal vez se puede aplicar en cuando uno hace proyecciones estadísticas, etcétera, de ingresos, ¿no? Pero a nivel contable lo único que utilizamos es sumas de esta, multiplicación y división. Eso es matemáticas en contabilidad. Entonces vamos a ingresar a la ecuación contable, donde el activo de una empresa va a ser igual a su pasivo y al patrimonio. El activo es todo lo que la empresa tiene. Ya ha habido, bueno, de hecho hay alguna discusión que siempre a veces te preguntan: ¿una casa es un activo o es un patrimonio? Siempre te preguntan eso. Esto nos va a servir para aclarar esto. Por ejemplo, el activo es un bien, ¿ya? Es un bien o un conjunto de bienes, valores, pueden ser derechos, ¿ya? Valores, acciones, ya, derechos, tal vez una marca que nosotros tenemos de explotación, ya. Entonces, pero todos estos, ya sean bienes, valores, derechos, tienen que ser primero de propiedad de la empresa o de propiedad de la empresa unipersonal. Entonces, un activo es de propiedad de la empresa, ¿no? Que tienen una evaluación monetaria, según. Y tercero, el activo tiene una proyección, además tiene un objetivo, una finalidad de generarte ingresos en el futuro, ¿ya? Entonces, el concepto son bienes, un conjunto de bienes, valores. En este caso puede ser también una casa, ¿no? Una casa, un auto, un derecho, etcétera, ¿no? Una casa, un auto tiene un valor monetario. Es más, se ha pagado un valor. Antes de poder yo tener la casa, hemos tenido que pagar con dinero o con un préstamo. Entonces tenemos la casa. Esta casa vamos a utilizar, por ejemplo, para alquilar, ¿no? Entonces, al momento de alquilar me va a ir generando ingresos, ¿verdad? Entonces se cumple el concepto de activo. Son bienes, ¿no? Son todo un conjunto de bienes que son de propiedad del negocio, valuados en términos monetarios y que nos van a permitir a nosotros generar ingresos en el futuro. Es un activo. Ahora, si un activo cumple casi todo, pero no me genera ingresos, no es un activo. Lastimosamente eso va a ser un gasto. Si no me genera nada, es un activo ocioso, un activo que no me sirve de nada, está tirado ahí en una esquina. Entonces lo que uno tiene que hacer en ese caso es tomar una decisión. Lo puede vender, ¿no? Tal vez alguien más lo necesita. Ahora,
El pasivo son pues todas aquellas obligaciones que tenemos como empresa con terceras personas. Todas las obligaciones. Obligaciones, o sea, deudas prácticamente. Ya sean a corto o largo plazo. ¿Ya? Deudas expresadas en términos monetarios, que son también, aquí vamos a hablar también del tema de propiedad. Por ejemplo, empresas unipersonales siempre se confunden, ¿no? Como que es la misma persona el empresario y es la misma persona el dueño. Entonces, puede confundirse la deuda de la persona con la deuda del negocio. Entonces, hay que saberlo diferenciar. Y aquí vamos entrando al tema del patrimonio. El patrimonio, cuando... A ver, les voy a mostrar matemáticamente cuál sería la diferencia entre activo y patrimonio. Bueno, primeramente tenemos acá una igualdad. Activo es igual a pasivo más patrimonio. En ecuación matemática hemos llevado de que si queremos determinar cuál es el patrimonio, podemos despejar. Pasivo lo llevamos acá, va a ser activo, como está compositivo, menos el pasivo, es igual al patrimonio. Bueno, en muchas ocasiones el patrimonio está representado por una K, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá. Este es el patrimonio. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio no es más que la diferencia entre todos los activos menos los pasivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una casa, ya, y cuando me preguntan a mí si es un activo o es un patrimonio, lo primero que tengo que ver es que si esa casa tiene una deuda, ya, si tiene una deuda, si yo lo he adquirido mediante un banco, mediante un crédito, entonces pues no es un patrimonio todavía, ¿no? No es un patrimonio, es una deuda, es una obligación que nosotros tenemos con el banco. Por lo tanto, no puede ser considerado un patrimonio todavía, a menos, obviamente, ¿no?, que este bien puede generar ingresos, etcétera, porque es un activo, me va a generar ingresos, etcétera. Si uno toma la decisión de comprar un activo para que le genere ingresos, es lo mejor, es lo que hablamos, hablan mucho del tema de finanzas personales. Hay algunos cursos que les dan, ¿no?, de finanzas personales, hay muchos de hecho, que te van capacitando en esta área. Te puedes ganar alquilando 3 cuartos y con uno vives gratis, algo así. Pero esto viene de eso, ¿no? De que el activo que ustedes adquieran, pues tiene que tener la finalidad de generar ingresos, generar rentabilidad. Entonces, pero al margen de eso, un patrimonio va a ser la diferencia entre el activo, ¿ya?, y el pasivo, la deuda. O sea, todos los bienes que tengo le restamos las deudas con terceros y ese es mi patrimonio. En términos contables es lo mismo, ¿ya? La ecuación general, ya en la parte de la ecuación general vamos añadiendo dos conceptos más. El de egresos, ya en la parte, en el lado de los activos, y el ingreso en la parte de los pasivos del patrimonio. Por si acaso en esta ecuación también podemos notar de que esta parte de acá son todos los bienes o activos, perdón, en esta parte. Estos son todos las obligaciones que tenemos con terceras personas. Acá están el banco, están prestamistas, está nuestro socio, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, nuestros trabajadores, etcétera, ¿no?, todos los pasivos. En el patrimonio están pues, son deudas de la empresa, pero con deudores internos, no terceros, no externos. Por ejemplo, están los socios de la empresa, ¿no? Bueno, socios principalmente, ¿no?, socios de la empresa. Entonces es una deuda propia, una deuda interna del negocio, de la empresa. El otro es una deuda externa. Los egresos, entonces, los egresos son todos los gastos o costos que eroga la empresa para poder funcionar, para poder generar ingresos. Los ingresos son todas las ventas que nosotros hayamos realizado y que incrementan también nuestro patrimonio, por eso es que está sumando, ¿no? Entonces van a incrementar nuestro patrimonio. Todos los ingresos que nosotros tenemos incrementan el patrimonio. En cambio, los egresos disminuyen nuestro patrimonio, o sea, no disminuyen nuestra rentabilidad. Entonces, bajo este concepto tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en activos tenemos cajas, tenemos bancos, tenemos derechos. Un derecho es una cuenta por cobrar. Tenemos inventarios,
tenemos terrenos, tenemos otros activos como pueden ser crédito fiscal, anticipos al personal, bienes inmuebles, muebles como vehículos, etcétera, ¿no? En los pasivos tenemos cuentas por pagar, esto generalmente es a cuentas por pagar a proveedores, se lo llaman, o cuentas por pagar comerciales, ¿no? Pero que generalmente tiene que ver con la parte operativa del negocio, ¿no? Con proveedores. Documentos por pagar, lo que habíamos hablado de las letras de cambio, pagarés y otros documentos crediticios. Sueldos y salarios por pagar, impuestos por pagar. En el capital tenemos capital social, tenemos reserva legal, ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales y otros. Por si acaso este de aquí que está como ajuste de global al patrimonio, actualmente ya no existe, ha sido derogado este término, esta cuantita, y se utiliza por separado. El capital se actualiza con la cuenta ajuste de capital y las reservas con la cuenta ajuste de reservas patrimoniales. Ahora, movimientos contables. Esta es una regla, ¿ya? Una regla muy interesante que se ha inventado hace muchos años, que se llama partida doble. La partida doble quiere decir que nosotros vamos a anotar cualquier operación dos veces. Cualquier operación que tengamos. Por ejemplo, si nosotros en la contabilidad doméstica, digamos, ¿no? Digamos que para la cocina compramos verduras, ¿no? Las verduras son como que una alimentación, es un gasto, ¿no? Alimentación como gasto. Vamos a registrar en un lado. Vamos a suponer que tenemos aquí, tenemos dos lados. Aquí un lado, el lado izquierdo y el lado derecho. Normalmente en otros países también los conocen así, el lado izquierdo y el lado derecho. Del lado izquierdo hemos dicho que están los gastos. Esta ecuación misma vamos a utilizar. Está el gasto por aquí y aquí está el ingreso, ¿verdad? Ya. Cuando nosotros compramos los alimentos para nuestro hogar, los vamos a considerar como gastos. Ya los vamos a registrar aquí. Digamos que 1000 bolivianos o 100, ya, 100. ¿Cuál va a ser su contrapartida? Hemos dicho que tiene que ser registrado. La regla de la partida doble tiene que ser doble registro. Entonces, por un lado vamos a registrar como gasto y nos vamos a preguntar ¿cómo es que nosotros hemos podido erogar este gasto? Entonces nos preguntamos y tenemos que responder. Y la pregunta sería, ¿con qué hemos comprado esos alimentos? ¿Ya? La respuesta sería con el activo. O sea, quiere decir que hemos sacado dinero de nuestra caja, en este caso nuestra billetera, podemos crear incluso la cuenta billetera, ¿ya? Billetera, y de aquí ha salido estos 100 bolivianos. Y aquí ya tenemos nuestra partida doble. Por un lado estamos registrando la compra como un gasto, es considerado un gasto, los alimentos. Y por otro lado, en la parte derecha vamos a registrar la salida del dinero. En este caso estamos registrando un gasto contra un activo que es el tema de la caja, ¿no? Hemos visto más arriba en los ejemplos. Entonces, esta regla es bien fundamental en la contabilidad. Lo primero que debemos saber, reglas claves de la contabilidad, saber los conceptos de activo, que es un pasivo, que es un patrimonio o capital, que es un gasto, que es un ingreso. Una vez que sepan esto, deben saber también la ecuación de la contabilidad. Si se fijan, gasto más el activo están en un ladito, ¿ya? Ahí. O están como en una igualdad, ¿no? Y por el otro lado están el pasivo y el capital. Ya, entonces vamos a entrar también a otra regla. Como acabamos en el texto, este lado izquierdo se va a llamar el lado del debe y este lado del lado derecho se va a llamar el haber. Voy a borrar esto. Ya, este lado es el haber. Entonces aquí ya tenemos otra regla importante y nos dice que los gastos y los activos, como está acá, van a aumentar por el lado del debe. Los gastos, mejor voy a borrar todo. Entonces los gastos y los activos incrementan cuando registramos nuestros gastos y activos pasivos, van a incrementar por el lado del debe. Aquí lo podemos incluso poner
ay, perdón, le podemos poner el lado del debe y el lado del haber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado, el gasto y el activo, va a incrementar por este lado, ¿ya? Y va a disminuir por el lado del haber, como era en este ejemplo, ¿no? Era caja de un activo y lo hemos registrado en el lado derecho, en el lado del haber. Quiere decir que está disminuyendo, que ha habido una disminución en ese activo, ¿ya? Y por el otro lado, ¿ya? Por el otro lado, los pasivos y el capital y el ingreso, aquí estaba el ingreso, los ingresos aumentan por el lado del haber, ¿ya? Aumentan y disminuyen por el lado del debe. Es otra regla. O sea, aquí ya tenemos como que varias reglas. Primero es saber los conceptos de activo, pasivo, capital o patrimonio, ingresos y gastos. Los conceptos, definir cuándo es un gasto, cuándo es un ingreso, cuándo es un activo, cuándo es un pasivo. Entonces tenemos que saber definir. Segundo, tenemos que saber la ecuación. Gastos más activo es igual a pasivo más capital o patrimonio más ingresos, ¿ya? Después le podemos pasar una línea, como está acá, ¿ya? Y decimos que un lado va a ser el debe y el otro va a ser el haber. Entonces, los activos y gastos aumentan por el lado del debe y los pasivos, capital e ingresos aumentan por el haber y disminuyen por el debe, lo contrario, ¿no? Entonces, en el tema de la partida doble hay esa contracuenta, digamos, ¿no? Por un lado va a aumentar y por otro lado tiene que disminuir o aumentar también, porque en este caso, por ejemplo, hemos comprado 10 bolivianos de alimentos, hemos dicho que va a ser un gasto, ¿ve? Ha sido un gasto, está bien, está en el debe, está como gasto, está correcto, pero puede que la opción no haya sido pagar en efectivo. Puede que la caserita nos haya dado un crédito, ¿no? Entonces va a ser un pasivo. En este caso hemos dicho que aumentan los pasivos por el haber. Hay un aumento en la cuenta de gasto y hay un aumento en la cuenta del pasivo. Entonces ahí está la regla. Y obviamente el Luca Pacioli, igual que ha inventado este tema de la partida doble, porque se dice que es Luca Pacioli, pero hace años, en el año 1400, o sea, certeza de eso no hay. Tal vez alguien más ya lo manejaba de esta forma. La suma de las partidas asentadas en el debe es igual a la suma de las partidas asentadas en el haber. Otra regla. ¿Qué quiere decir? Que este lado debe ser igual a este lado. Los dos lados deben estar igualitos, ¿no? Cuando los sumas. Obviamente puedes extraer, por ejemplo, aquí alimentación, aquí mesas, sillas, aquí refrescos, etcétera, cosa que al final debe sumar todo, ambos. Hemos comprado varias cosas, como cuando hacemos nuestro arqueo de caja al llegar a casa en un cuadernito. A ver, yo tenía 100 bolivianos, hemos comprado esto, aquello, debería quedarme tanto. Ah, ya, ok, está bien. Entonces, de esa forma, ¿no? La contabilidad es así. Entonces, uno se puede dar cuenta más fácil viendo en su misma casa, ¿no? Cómo se lleva su registro contable. Puede ir analizándolo para tener ya algo objetivo en el cual ver, digamos, ¿no? Sus operaciones. Entonces, esta parte es muy importante para poder llevar a cabo registros contables, ¿ya? Espero que me hayan entendido, y si no, por favor, me pueden preguntar, porque esa parte es muy básica para poder entender y hacer registros contables de forma adecuada. Ahora vamos a ver los mensajes. No hay más mensajes. Bueno, seguiremos. El ciclo contable. El ciclo contable es como que cuál es el procedimiento que se sigue para realizar la contabilidad. ¿Cuál es el ciclo, digamos, ¿no? Es como todo, ¿no? Hay un ciclo, como el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, etcétera, 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 morimos y volvemos así, ¿no? Es un ciclo. En la contabilidad, lo propio. Cuando nace una operación contable, cuando nace la obligación, perdón, el registro, es cuando tenemos un registro o una operación mercantil, una transacción. Entonces, cuando nace el hecho de registrar contablemente, es cuando nosotros vamos a la caserita y compramos los enseres, digamos. O en una empresa, cuando nosotros vamos a otra empresa y compramos nuestra materia prima o nuestra mercadería. Entonces, todas esas transacciones que vemos día a diario, debemos registrarlo. El segundo paso es registrar en el libro diario o en nuestros comprobantes contables, ¿no? Debemos llevar a cabo un registro diario, cronológico, etcétera, ¿no? Por fechas. El libro mayor, después de registrar nuestros libros diarios, debemos llevar el libro mayor,
donde vamos a ir clasificando por cuenta y seleccionar en cada cuenta su movimiento, ingreso, egreso, debe haber, saldo al final, ¿no? De esa forma. Luego vamos a elaborar nuestro balance de comprobación de sumas y saldos, que no es más que el resumen del libro mayor, pero ya a nivel de saldo solamente. Ya no vamos a ver en el balance de comprobación de sumas y saldos, no vamos a ver el movimiento de cada cuenta, solo su saldo final, nada más. Entonces ya es un resumen prácticamente, ¿no? Va a estar en una hoja o dos hojas, va a estar sintetizada todas las cuentas y sus saldos. Luego de elaborar nuestro balance de comprobación de sumas y saldos, ya prácticamente es un resumen que nos va a ayudar a determinar qué ajustes contables debemos realizar, y es el otro paso, es realizar ajustes contables. Por ejemplo, si nosotros hemos registrado durante la gestión en nuestra caja ingresos, salidas, compras, ventas, etcétera, ingresos, salidas de dinero, a fin de gestión, ¿qué tenemos que hacer? Arqueo de caja, o a fin de semana, al final del día, al final del mes, etcétera, ¿no? Tenemos que hacer el arqueo de caja. Contamos el dinero y comparamos con nuestros registros contables. Si hay sobrantes o faltantes, son esos ajustes los que tenemos que hacer después, ¿no? Y no solamente en caja, vamos a ir viendo más adelante qué tipos de ajustes podemos realizar. Después tenemos que elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, es como volver a este paso, ya. Volvemos a este paso y elaboramos el balance de comprobación de sumas y saldos ajustado, o sea, considerando estos ajustes. Posteriormente y finalmente tendríamos nuestros estados financieros, ¿no? Que son los informes que para efectos de análisis los necesitamos oportunamente, ¿no? Ya, a ver, después el catálogo de cuentas es después de haber conocido el concepto de activos, las reglas que les había mostrado para nosotros poder realizar un registro contable de forma adecuada, necesitamos conocer el plan de cuentas, una codificación, no solamente a nivel de nombre. Actualmente utilizamos pues softwares en las empresas, ¿no? Entonces los softwares se guían prácticamente por códigos. Estos códigos, tal vez muchos los han visto en algún sistema contable. Entonces tienen códigos de cuentas. En vez de poner nombres, le ponen códigos, le codifican. Entonces, por ejemplo, los números unos son las cuentas del activo, y los vamos a ir desglosando. Cada cuenta, cada grupo de las cuentas, los vamos a ir desglosando. Por ejemplo, este es un desglose un poco básico que la mayoría utiliza, ya este desglose. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos como que, a ver, 3, 5, 8 dígitos, ¿no? Entonces, 8 dígitos tenemos, es un poco largo. Hay empresas que todavía lo tienen más largos y otros que tienen un poco más cortos. Por ejemplo, el primer dígito es de primer nivel, es la asignación del grupo, nos dice activo, pasivo, patrimonio, resultados. Nos muestra solamente esos movimientos. Entonces, de a poco se va a ir desglosando. En el segundo nivel ya decimos activos corrientes, pasivos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes. Por ejemplo, corrientes, ¿qué quiere decir? Que son deudas o bienes, por ejemplo, en caso de activos, que son activos que los vamos a poder recuperar en menos de un año, o en un año. Ya eso es corriente, o a corto plazo, un año nomás. Los no corrientes son aquellos bienes, activos o deudas que se van a pagar con un plazo mayor a un año. Entonces ya los estamos separando, los bienes que son de corto plazo y más abajito los que son de largo plazo. Ya estamos en el tercer nivel, ya las cuentas matrices. Por ejemplo, en el caso de activos disponibles, que son los bienes, esos bienes que los podemos disponer casi de forma inmediata. Los exigibles, que son los que tenemos que exigir, o sea, los que tenemos que cobrar. Los realizables, así sucesivamente vamos a ir agrupando cosas de que podamos interpretar de forma correcta. Ya después tenemos el cuarto nivel, que como verán tiene 2 dígitos, o sea que podemos crear como que 10, 20 hasta 99 cuentas, 99 códigos. Es un poco amplio esta codificación, por eso, ¿no? 99 códigos, o sea,
Yo por lo general no recomiendo crear un plan de cuentas bastante ampuloso de 10, 20, 30 hojas, ¿no? Porque uno en su mismo plan de cuentas se pierde. Uno de los conceptos de la contabilidad era sintetizar, resumir. Por lo tanto, si yo voy a crear un plan de cuentas muy largo, no estoy cumpliendo eso, ¿no? Ese concepto de la contabilidad de sintetizar, de resumir. Entonces, tener eso va a ser lo mismo que anotar todo en mi libro diario, ¿no? Va a ser como que ver todas esas operaciones que tenemos. Y la última, el último nivel, en este caso la cuenta auxiliar, cuenta de movimiento también lo llaman, cuenta imputable también se llama, es aquella cuenta que vamos a utilizar nosotros para hacer los registros contables. Esa es la que vamos a utilizar. Los otros son como resúmenes, ¿no? En Excel hemos debido ver, hacen subtotales, ahí la fórmula subtotal, subtotaliza cada grupo que nosotros queremos, ¿no? Es lo propio acá. Esto va a ir subtotalizando y avanzando a un nivel superior, hasta llegar al primer nivel, ¿no? Esa es la idea. Por eso es que nosotros tenemos que tener una estructura del plan de cuentas bastante bien planeada, bien sintetizada, cosa que ayude también a emitir nuestro estado financiero. Entonces, consejo, cuando vayan a ingresar a una empresa, ya sea en la banca, bueno, en la banca es mucho más sencillo, ¿no? Porque ellos ya tienen un plan de cuentas que lo emite la ASFI, o sea, no tienen que elaborar su propio plan de cuentas, ya tienen la ASFI y ellos determinan qué cuentas van a utilizar. Entonces, no necesitan crear un plan de cuentas, ellos ya tienen, ¿no? En las empresas generalmente tienen, ¿no? Porque ya llevan contabilidad, pero en muchos casos no está muy bien estructurada, está muy mezclada, ¿no? Una cuentas con otras, cuentas repetidas. Entonces, consejo es que si van a entrar, primero hagan una limpieza de su plan de cuentas, una reestructuración, y recién realicen ustedes su contabilidad. Este es un modelo de plan de cuentas. Como les decía, vamos de lo general a lo específico, ¿no? Tenemos el grupo activo, dentro de ellos tenemos el activo corriente o circulante, que son todos los activos menores a un año, y dentro de ellos están disponibles, ¿no? Caja chicas, bancos, ahorros, exigibles, todas las cuentas por cobrar, documentos por cobrar, etcétera, ¿no? Realizables son los bienes que se van a realizar, o sea, se van a convertir en algo más, pueden convertirse en dinero o pueden convertirse en algún otro bien, ¿no? Los inventarios. Y después vienen otra vez los no corrientes, ¿no? Vamos subiendo otra vez al otro nivel, al 1.2. No corrientes, aquellos activos que tienen una duración de más de un año. Por ejemplo, los activos fijos, terrenos, edificios, muebles, etcétera, ¿no? Que duran mucho más tiempo. Inversiones, activos transitorios, activos diferidos, gastos pagados por anticipado, intangibles, etcétera. Luego nos venimos a los pasivos. Es lo mismo que la ecuación contable, ¿no? Pero están codificadas. Generalmente el número 1, los códigos unos, acá, por ejemplo, si ustedes van a llegar a una empresa y no saben qué es un plan de cuentas, es un resumen sobre el cual ustedes nosotros vamos a llevar la contabilidad. Entonces, estas cuentas imputables, estas de acá, son las que nosotros vamos a utilizar para hacer los registros contables. Estas de acá. Las demás solamente van a ser como que una sumatoria de todo este grupo que tiene 2.1.1, va a sumar todo lo que tiene esto, ¿no? Entonces, estas son las cuentas imputables y las cuentas que tenemos que utilizar. Y que tenemos que saber, los unos generalmente son activos, los códigos número 2 que empiezan con número 2 son los pasivos, los códigos que empiezan con 3 ¿ya? Son las cuentas de capital o patrimonio, ¿ya? Generalmente hay que fijarse las cuentas, ¿no? Porque hay otras empresas que tienen otro software distinto y ya están como que en el 4 en el capital, el 5 es ingresos, el 6 es egresos, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien el plan de cuentas inicialmente cuando uno se haga cargo de la contabilidad de algún negocio. Ya, entonces acá tenemos algunos ejemplos de libros de inventarios, qué datos debe contener. Por ejemplo, es una tarjeta de control físico valorado o un CARDEX de físico valorado. Debe tener la fecha, el detalle, ¿no? Si es una compra, si es una venta, ¿no? El número de factura,
Y por lo general siempre el Cardex tiene dos grupos, ¿no? Dos partes. La primera es la cantidad física, la cantidad, el Cardex físico, ¿no? Cuántos en unidades, ¿no? En términos unitarios, puede ser unitarios en piezas, en metros, etcétera, ¿no? Si es tela en metros, la unidad de medida que contenga. Entonces vamos a contabilizar acá la cantidad que tengamos física. Y en el otro bloque, que está justo en el mismo Cardex, están los costos o el Cardex valorado, y acá están los montos, sus valores de cada uno de ellos. Si son 10 metros, ¿cuánto costaba? A 1 peso. Entonces 10 por 1, 10. Entonces ese registro, ese control se lleva en el libro de inventario, y por eso es muy importante, porque acá está la historia de cada artículo. Por si acaso se registra por artículo o producto o pieza, ¿ya? El Cardex físico valorado se lleva un control por cada pieza. Por ejemplo, si yo tengo este micrófono, va a haber un Cardex para este tipo de micrófono, va a haber sus entradas, sus salidas, todo el movimiento. Después tenemos el libro diario, que también es importante y que lo usamos todavía, ¿ya? Obviamente el modelo ha cambiado, ¿no? Con el pasar del tiempo siempre todo cambia, todo se innova, se mejora, ¿ya? Y donde tenemos, por ejemplo, la fecha de la transacción, ¿no? Que es determinante a la hora de llevar la cronología de las operaciones. El número de comprobante, el número de asiento, ¿ya? ¿Qué número de registro? El asiento es el número de registro. Por ejemplo, en un día podemos tener varias transacciones, varias operaciones, pagos de sueldos, compras, ventas, etcétera. Entonces, para ir diferenciando de las fechas, les vamos a poner un número de asiento, ¿no? Al contabilizar, por si acaso, también se le dice asentar. Tal vez alguien les puede decir, asentámelo o registrámelo esta transacción. Asentar quiere decir que vas a registrar la operación contable. El código de la cuenta, que es importante, que esto viene ya del plan de cuentas codificado. Un detalle o una glosa de la cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta es? Digamos, caja, bancos, cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Y tenemos que registrar, obviamente, en el lado del debe y en el lado del haber, que es otro de las reglas que les había dicho, que según la partida doble tenemos que registrar en ambos lados, ¿no? Ese es el libro diario. El libro mayor es un resumen ya de cada cuenta. Entonces, en este caso vamos a tener un libro mayor de una cuenta nomás, ¿no? Y así vamos a tener libros de cada cuenta que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, caja, este puede ser caja, y vamos a anotar caja, baja, dice. Caja, ¿no? Y aquí va a aparecer, aquí va a aparecer todas las operaciones de caja. Va a estar el número de comprobante en el cual ha surgido la operación, su fecha, número de asiento, la glosa. La glosa es importante, por si acaso. La glosa nos va a ir mostrando una notita, es una nota del asiento que hemos registrado. Por ejemplo, si hemos comprado una mercadería, vamos a decir compra de mercadería según factura número tantos, a crédito 30 días, o algo así, ¿no? Una nota resumida de la operación que estamos registrando, de la transacción. Entonces tiene que ser muy sintética, resumida, entendible, corta, ¿ya? Y en esto también algunas empresas les piden, ¿no? Incluso he visto que les hacen examen al momento de ingresar a una empresa a trabajar, ¿no? Les dicen, elabore la glosa de esta transacción. Entonces ahí van a ver, ¿no? tu pericia de cómo puedes registrar una glosa, una nota que sea corta, sintética, que contenga toda la información necesaria, ¿ya? Entonces hay que pensar muy bien en esta parte. Luego tenemos igual, si se ha registrado esa operación en el debe o en el haber, y finalmente va a haber una última columna que se va a llamar saldo, ¿ya? El saldo va a mostrar qué saldo tiene esta cuenta. Puede tener un saldo deudor, puede tener un saldo acreedor. En el caso deudor se le dice al lado del debe, y al haber también se le dice saldo acreedor, el lado del haber. También les dicen en España, he visto que les dicen el lado izquierdo y el lado derecho, ¿ya? Entonces hay varias definiciones como en cualquier cosa, ¿no? Hay las jergas y todo lo demás. Bueno, pues mis estimados compañeros, el día de mañana entonces estaríamos continuando con la parte práctica. Ya hemos visto la parte teórica de prácticamente de todo un poco.